Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos alumnos de la Escuela de Medicina Unidad Norte, que estamos cursando actualmente segundo semestre. Estamos cursando la materia de neuroanatomía y el tema que les vamos a impartir es el nervio vago. Comenzando con lo que es el origen real, este va a estar conformado por conglomerados neuronales dentro del tronco del encéfalo, que esas se les van a atribuir dos tipos de fibras, somáticas y viscerales, que se van a dividir en motoras y sensitivas. Comenzando con las fibras motoras somáticas del nervio vago. Estas van a ser atribuidas por el núcleo ambiguo, que van a inervar los músculos intrínsecos de la laringe y los constrictores de la faringe. Las fibras motoras parasimpáticas van a estar atribuidas por lo que es el núcleo dorsal parasimpático del vago, que este núcleo va a estar ubicado anatómicamente en el piso del cuarto ventrículo, en el trígono vagal o ala gris. Yendo a lo que son las fibras sensitivas viscerales, estas van a recoger la sensibilidad de todas las vísceras que inerva el vago. Después de hacer sinapsis en los ganglios superiores e inferiores, van a ir a lo que es el núcleo del tracto solitario. Y lo que es la sensibilidad somática o general, después de ser recogida de la mucosa respiratoria, digestiva y laringea, va a hacer sinapsis en los ganglios superiores e inferiores para pasar a lo que es el núcleo espinal del nervio trigémino, para después, a través del tracto trigémino talámico, pasar a lo que es el núcleo ventral posteromedial del tálamo y la sensibilidad será procesada en el cerebro. Bien, continuando con lo que sería el nervio vago o neumogástrico, vamos a ver que este se va a situar en lo que es en el surco retroolivar, que podemos observar aquí, y vamos a ver que se va a encontrar posterior a lo que es la oliva. Vamos a tener que va a estar en relaciones superiormente con el nervio glosofaringio y inferiormente con la porción craneal de lo que sería el nervio accesorio. Continuando con esto, vamos a ver que el nervio glosofaringio, vago y accesorio van a estar unidos independientemente o rodeados o envueltos por una capa de lo que sería vía madre. En conjunción van a estar envueltos por lo que sería una capa de aracnoides. Estos. Posteriormente vamos a tener que cabe decir que el nervio vago está conformado de 6 a 8 filetillos nerviosos. El nervio vago y el glosofaringio y accesorio van a entrar a lo que sería el agujero rasgado posterior o foramen yugular. Ahorita vamos a ver por qué. Este se va a encontrar entre el occipital y la porción temporal. Estos asimismo entran al foramen o agujero rasgado junto con el seno sigmoides y el seno petroso menor, que al momento de entrar al agujero rasgado se va a formar lo que es la vena yugular interna. Esta vena yugular interna es de suma importancia porque se va a relacionar con el nervio vago medialmente. Ahí va a estar encontrado. Vamos a ver que va a haber un ligamento, el ligamento yugular, que este va a separar a lo que es el nervio vago y accesorio de lo que va a ser la vena yugular interna y del nervio glosofaringio. Cabe decir también que el nervio vago y accesorio, en su separación por el ligamento yugular, van a tener lo que es la arteria meningia posterior, que a su vez van a estar envueltas por el ligamento. Posteriormente, lo que sería el nervio vago va a seguir su recorrido y va a seguir en su trayecto hasta llegar a los demás lugares de inervación que va a tener. Continuando con su distribución, tenemos a los ramos colaterales, que del lado lateral del ganglio superior se van a originar lo que son los ramos meningios, los cuales van a perforar el cráneo mediante el foramen yugular para estos después distribuirse en lo que son la dura madre cercana al seno sigmoideo. Después vamos a tener lo que son los colaterales cervicales, que vamos a tener a lo que es el nervio laringio superior, nervio laringio recurrente, al nervio faringio, los nervios vasculares y los nervios cardíacos cervicales superiores. Empezamos con el nervio faringio. El nervio faringio es somatomotor y sensitivo, el cual se va a dirigir medial y lateralmente a la arteria carótida interna, la cual se va a juntar con las ramas, con ramos faringios
para formar lo que es el plexo faríngeo, que esta es entre la capa muscular y la fascia perifaríngea. Entonces estos van a tener filetes, los cuales le van a dar la inervación hacia los músculos faringios y el velo del paladar, a excepción del tensor del velo del paladar. Después, continuamos con los nervios vasculares, los cuales estos van a ser para los vasos carotídeos, los cuales van a inervar al glomus carotídeo. Posteriormente, vamos a tener al nervio laríngeo superior. Este nervio va a tener una rama sensitiva y una motora, que estos van a ser para la laringe. Después vamos a tener al nervio cardíaco cervical superior, que este nervio se va a originar en el cuello y este va a continuar con el nervio cardíaco del simpático, para terminar en el plexo cardíaco. Y por último vamos a tener a lo que es el nervio laríngeo recurrente, que este nervio pues va a tener una porción derecha y una izquierda. En el caso de la derecha se describe que es un arco por debajo de la arteria subclavia, Continuando con su recorrido, seguimos en la parte del tórax. El nervio vago va a estar situado antes de penetrar en el tórax, en el mediastino. Este nervio vago va a tener dos partes, el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho. Cada uno va a penetrar por dos partes diferentes. El nervio vago derecho va a penetrar cruzando la arteria subclavia por detrás del ángulo yúgulo-subclavio. El nervio vago izquierdo va a penetrar por detrás de la arteria carótida común, por delante de la arteria subclavia. ¿Okay? Esta va a tener una íntima relación con la tráquea, y en el esófago va a formar un plexo a su alrededor llamado hiato esofágico, que va a ayudar posteriormente a penetrar en el abdomen. Continuando con sus ramas, vamos a tener las siguientes. Va a ser la rama cardíaca media e inferior, que va a ayudar a inervar el plexo cardíaco. Vamos a tener las ramas pulmonares, que van a ayudar a inervar el plexo pulmonar. El esofágico, que va a ayudar, las ramas esofágicas, que van a ayudar a inervar el plexo esofágico. Y las ramas laringeas recurrentes, que esta vamos a tener la laringe recurrente izquierda. Yo hablaré sobre el recorrido del vago de abajo hacia arriba de la cavidad abdominal, serían dos, el vago izquierdo y el vago derecho. El vago derecho penetraría la cara posterior del esófago, llegando a la cara posterior del cardias, emitiendo sus ramas gástricas y correría de abajo hacia arriba, suministrando sus ramas terminales. El vago izquierdo sería lo contrario, seguiría la cara anterior del esófago, entrando por el lado derecho del cardias y formaría una red nerviosa en la cual se emitirían sus ramas terminales. Ahora iríamos por los ramos del abdomen. El vago izquierdo se encuentra en el abdomen, colocado en la cara anterior del esófago, y terminaría por delante al lado derecho del cardias, originando varias fibras nerviosas que darían forma a una especie de lámina nerviosa que darían lugar a ramas gástricas y ramas hepáticas. Ahora nos iríamos por las ramas del vago derecho. El vago derecho penetraría en la cara posterior del esófago y metería de forma inmediata de 3 a 4 ramas gástricas que seguirían por la curvatura menor del estómago para inervar la cara posterior pilórica. Este nervio se le conocería como nervio posterior principal o nervio principal posterior de la curvatura menor del atrio. Todas las ramas gástricas producidas por el vago derecho se distribuirían para la pared posterior del estómago. También se reconocerían como el tronco vagal anterior y posterior. El vago derecho sería el tronco vagal posterior y el vago izquierdo sería el tronco vagal anterior. El anterior es más pequeño y el posterior es más grande. El anterior atravesaría el hiato esofágico para producir sus ramas gástricas para la cara anterior del estómago, y así como el nervio menor de la curvatura menor del estómago
en su cara anterior, así como una rama hepática para el porte hepático y una rama pilórica para el píloro. Y mientras que el tronco vagal posterior sería lo mismo pero diferente, atravesaría ya todo esofágico posterior para producir ramas gástricas posteriores para la cara posterior del estómago, también para el nervio menor posterior de la cara posterior de la curvatura menor de la pared posterior del estómago. Otro dato sería que también el vagal posterior sería el plexo cervical y el plexo renal. Una rama cervical para el plexo cervical y una rama